venía de regreso de una semana de vacaciones de una playa en Nayarit, suficiente tiempo para relajarme y desestresarme de la pesada y desgastante rutina laboral diaria. Yo y un grupo de personas más viajábamos de regreso en autobús al estado donde residíamos. Después de ver una película como es costumbre, todos los pasajeros del autobús terminaron cansados y con el sueño a cuestas que produce el estar horas sentado, habían caído rendidos en los brazos de Morfeo. Yo acostumbro dormir poco, por lo que para mí era aún temprano para cerrar los ojos. Y para no aburrirme, estuve un rato navegando por internet, viendo videos y revisando algunos mensajes en mi teléfono. Después de un rato decidí dejarlo, al sentir los ojos cansados y lastimando por el constante brillo alto de la luz de la pantalla del celular, a la par de la total oscuridad del autobús, por lo que me dispuse a sacar mis auriculares para escuchar música, y así poder conciliar mejor el sueño. Todo iba a lo normal, yo que aún no podía dormir solo, me limitaba a escuchar música mientras iba sumergida en mis pensamientos. Hasta que, sin previo aviso, el autobús fue disminuyendo la velocidad lentamente. Algo extraño, debido que hace un par de horas atrás, habíamos hecho una parada en una estación para comprar comida e ir al baño. El chofer orilló el que para ese momento, ya era un pesado autobús para mover al quedar completamente apagado. Quedamos a la orilla de la carretera en medio de la nada, algunos empezaban a despertar extrañados por la repentina parada del bus, preguntándose qué estaba pasando, por lo que el chofer indicó que no sabía la razón del por qué el autobús había empezado a disminuir su marcha, por lo que había decidido orillarse para no quedar a mitad de carretera y así evitar un accidente. No había explicación alguna para justificar la repentina falla, y más por la manera en la que ocurrió. Con el autobús apagado no se podía abrir la puerta, ya no había aire acondicionado, por lo que nos quedaríamos sin oxígeno pronto. A lo que se decidió abrir las ventanillas de emergencia traseras. La desesperación y las preguntas no se hicieron esperar, solo se nos pedía que mantuviéramos la calma ya que se abriría la puerta de forma manual y así se hizo. El chofer y algunos de los pasajeros voluntariamente abrieron la puerta y bajaron a revisar el motor mientras los demás seguíamos dentro. Por precaución no se nos permitió salir por ningún motivo, algunos pasajeros empezaron a bromear y platicar entre ellos, en un intento por romper el hielo y no sentirse estresados. Hablaban de lo bien que la habían pasado en la playa, otros mostraban algunos de los recuerdos que habían comprado, e incluso las fotografías que tomaron del paisaje. Yo por mi parte estaba algo inquieta. Cabe mencionar que durante la estadía en la casa que entre varias personas habíamos alquilado, esto para economizar y poder traer un poco más de dinero para los demás gastos, sucesos extraños comenzaron a sucedernos durante toda esa semana. La más peculiar a mi parecer, eran las visitas constantes de un gato de color negro por las madrugadas. Esto no se nos hacía tan extraño, tal vez solo se acercaba por comida, y fácilmente podría entrar por una ventana que manteníamos abierta por el calor a buscarla. Otra de las cosas extrañas que sucedieron, era que cada día la puerta de la casa amanecía abierta. Pero todos especulaban que tal vez los últimos en llegar a la casa la dejaban abierta por descuido, así que no se averiguó más del tema, aunque eso continuó ocurriendo toda la semana. La primera alerta fue una madrugada. Ese día algunos amigos y yo habíamos quedado en levantarnos temprano para ir a recoger caracoles y conchitas a las orillas del mar, cosa que no pasó por estar agotados. A la mañana siguiente comentábamos y bromeábamos el motivo por el que no nos habíamos despertado. Uno de los muchachos comentó con una de mis amigas lo siguiente: Oye, ¿qué hacías levantada en la madrugada? ¿Yo? Sí, te vi sentada junto a la puerta, incluso te estaba preguntando cuándo iríamos a la playa, pero no me hiciste caso. Es ahí donde las cosas se tornaron extrañas. Mi amiga desconcertada dijo que ella se había despertado, pero que no se levantó del lugar donde ella con su esposo y sus hijos dormían. Comentó que ella vio lo mismo junto a la puerta, pero que no lo había visto con claridad por lo oscuro de la habitación.
Se nos hizo muy extraño aquel suceso, pero una vez más, bromeamos diciendo que había un espíritu chocarrero en la casa, pero pasado el tiempo no se habló más del asunto. Los demás días transcurrieron con normalidad, salíamos en grupo a turistear todo el día, y regresábamos a altas horas de la noche muertos de cansancio. Fue hasta una noche que estaba teniendo un sueño raro entre comillas, y digo entre comillas porque generalmente mis sueños son raros, claros y vividos pero raros, como un sueño lúcido. Soñaba con un chico de unos 20 años de edad, muy alto, pálido, y con enormes ojeras oscuras que tenían la pinta de no haber dormido en días. Este me decía que iba a terminar con su vida, y que tenía que hacerme un encargo muy importante. Me pedía que separase unos peces que tenía amontonados en una sucia pecera, que era muy importante y que por favor lo hiciera. Para no hacer esto más largo, el chico en mi sueño terminó por quitarse la vida frente a mí. Me veía en el sueño separando a los peces desesperada, estos comenzaban a comerse entre ellos y me dificultaba aún más terminar aquella extraña petición, y se sentía tan real que podía sentir algunos mordiscos en mis manos al tomarlos. Era tanta la desesperación que terminé despertando del sueño empapada en sudor y casi llorando de los nervios. Me encontraba de espaldas a la salida del cuarto donde dormía, dicha salida iba a dar al cuarto principal, y este a su vez, daba a la salida para la calle. Sentí un horrible escalofrío recorriendo mi nuca, era tan frío que sentía como mi piel se quemaba por él mismo. Algo dentro de mí decía que no debía voltear, pero no lo resistí. Quería terminar con aquello que estaba pasando. Lentamente giré la cabeza en dirección a la salida, y justamente al quedar frente a esta, fue cuando lo vi. A pesar de la densa y profunda oscuridad, este espectro o lo que haya sido, se encontraba ahí parado, pareciera como si estuviera dirigiéndose a la salida para ir a la calle y se había encontrado sorprendido por mi repentino despertar. Giró su cabeza a donde yo me encontraba, se inclinó levemente y centró su mirada en mí, como si quisiera asegurarse de que había despertado. Un terrible escalofrío recorrió ahora mi espalda, y segundos después todo mi cuerpo. Mi primera reacción fue cubrirme con la sábana hasta la cabeza, en un intento desesperado porque no pudiera tocarme. Me preguntaba una y otra vez qué o quién estaba ahí. Un horrible pensamiento de que ese ser apenas a 1 metro de mí, se agachaba poniendo su rostro frente al mío por el otro extremo de la sábana, tomara la sábana con su fría mano y comenzara a forcejear conmigo intentando quitármela. Ese pensamiento acechaba mi cabeza, inundándome de un profundo terror que nunca antes había sentido. Estuve algún rato despierta, hasta que el sueño terminó venciéndome. A la mañana siguiente, al estar todos reunidos en el desayuno, comenté lo ocurrido con lujo de detalle, pero no me creyeron. Al final, igual que el suceso pasado, quedó en no más que bromas y burlas de parte de nuestros demás acompañantes, y así transcurrió el resto de la semana. Pero el suceso más extraño lo vivió el esposo de mi amiga, aunque prefiero reservarlo por respeto, y por haber sido un suceso fuerte para dicha persona. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por mi compañero de asiento, estaba mirando por la ventana con mucha atención, como si tratara de buscar algo, o a alguien entre la penumbra. Mira, allá, eso del árbol. A lo lejos, a unos metros de nosotros, había un árbol de mediano tamaño entre la penumbra. Se encontraba en medio de un amplio terreno de alguna especie de sembradío, que, por lo oscuro de la noche, no se distinguía de qué podría ser. En ese árbol, de una rama, había algo balanceándose de un lado a otro lentamente. Era una especie de forma humanoide, pero con largos brazos, parecido a un mono, pero con los brazos más largos de lo normal y más negro que la misma noche. Se mecía pesadamente, y poco a poco lo hacía con más habilidad. Ante semejante espectáculo, me dispuse a encender la linterna de mi celular para ver mejor lo que era, y no fui la única que lo hizo. Varios de los pasajeros se acercaban a las ventanas con las luces de sus celulares encendidas para lograr ver de qué se trataba. Grave error.
Aquello que se encontraba meciéndose de la rama, se detuvo casi en seco al notar nuestra presencia gracias a la luz emanando de nuestros celulares. Un resplandor rojizo como si de un par de brasas encendidas se tratara, se enfocaron a donde el autobús estaba. La sorpresa no se hizo esperar, algunos apagamos las linternas rápidamente, conscientes de que eso había llamado la atención de ese ser extraño. Otros seguían mirando con las linternas encendidas, hasta que aquel ser prosiguió a seguir meciéndose, pero esta vez de manera pesada, cada vez un poco más ágil que antes. Hasta que tomó algo de impulso y dio un tremendo salto, seguidamente de un aterrizaje pesado algo más lejos del árbol y cerca del camión. Todos pudimos ver mejor aquella cosa, era poco más alto de 1,5 metros, su cuerpo era algo robusto, y sus brazos, como lo mencioné antes, más largos de lo normal, tanto que le permitían levantar su cuerpo del suelo y caminar con sus manos. No podíamos apreciar su rostro, solo veíamos lo que parecieran sus ojos, rojos, brillantes y encendidos como 2 llamaradas intensas y fulminantes. Caminaba usando sus manos, y se dirigía lentamente a nosotros. El miedo y el horror no se hicieron esperar. Asustados mirábamos cómo esa cosa se acercaba cada vez más. 2 de los hombres que habían bajado a revisar el motor del autobús regresaron dentro del mismo para ver qué sucedía, esto alertados por el escándalo. Le abrieron paso a una ventanilla y pudieron verlo. Uno de ellos bajó a alertar a los otros. Inmediatamente cerraron la tapa del motor del camión y subieron a toda prisa. Cerraron la puerta con dificultad, y un par se mantenían deteniéndola con fuerza. El chofer trataba de encender el motor con desespero, pero no lo conseguía. Alguien desde los asientos de atrás gritó que aquello había saltado encima de nosotros. Un silencio invadió el ambiente, todos estábamos confundidos, mirábamos por las ventanas de ambos lados buscando esa cosa, invadidos por el terror y la incertidumbre por saber dónde estaba. Un golpe seco retumbó arriba del camión, seguido de un rechinido como de uñas rasgando el metal. Algunos niños y mujeres empezaron a gritar de pánico. Yo junto con algunos pasajeros tratábamos de hacer que todos se mantuvieran calmados y callados, pero era en vano. La criatura saltó del techo del autobús al suelo, y podíamos ver que daba saltos para asomarse por las ventanas. Di la orden de que recorrieran las cortinas para que no lograra vernos, y volvimos a pedir calma esperando que se cansara y se fuera. En ese instante, el autobús comenzó a moverse de un lado a otro, aquella cosa lo estaba moviendo con una tremenda fuerza, el camión se balanceaba hacia un lado y caía de nuevo a su posición anterior. Llantos, gritos, Padres Nuestros y Aves Marías comenzaban a taladrar mis oídos. El terror puro y genuino se había desatado en el autobús, aquello era un caos. El chofer y su acompañante hacían un esfuerzo por poner en marcha el camión, una y otra vez giraba la llave sin éxito. Un grito desgarrador acompañado de unos jadeos como de un animal salvaje y escolarizado retumbaron desde afuera. Era aquella cosa que, frustrada, intentaba voltear el camión a toda costa. Maldiciones del chofer, revueltos con los gritos y los rezos, me estremecían de desesperación, al mismo tiempo que el miedo me recorría completa. Despierta. Despierta. Oye, despierta ya. Una ligera sacudida me hizo reaccionar, y desperté totalmente exaltada y bañada en sudor. Aún seguíamos en el autobús, pero ya todos estaban en sus lugares, y el chofer estaba hablando con el esposo de mi amiga. Una brisa fresca recorría mi piel, incluso me hizo temblar por el repentino frío que ésta me causaba. Era el aire acondicionado del camión, incluso la luz había regresado en el mismo.
Mi compañero de asiento me dijo que el autobús había sido reparado, que solo se trató un problema con el motor, pero ya había sido solucionado. Ni siquiera sé en qué momento me había quedado dormida, pero aún sentía aquel terror recorriendo toda mi espalda, y los gritos y arañazos de esa criatura. Espera, la criatura. Tomé rápido mi celular, encendí la linterna, y me acerqué a la ventana volviendo a enfocar la misma dirección de mi aparente suceso. Para mi sorpresa, ahí no había nada, no había ningún árbol, solo aquel sembradío. Respiré totalmente aliviada, sentía como un enorme nudo en mi estómago se desvanecía poco a poco, y todo ese miedo acumulado brotaba de mí como el sudor frío de mi frente. El autobús por fin logró arrancar, todos aplaudían de la alegría y retomaban sus asientos, listos para seguir con el viaje. Giro mi cabeza una vez más en dirección al sembradío, dando el último vistazo antes de perderlo totalmente de vista y quedando en lo más profundo de mis recuerdos. Solo para ver al final aquellos dos ojos carmesíes mirándome fijamente antes de perderlos de vista.